de Jonás, capítulo 4, del 2 al 4, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. El tema es: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En este día lunes 2 de junio del 2025 dice la palabra del Señor: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le preguntó a Jonás al verlo tan molesto y que incluso le estaba pidiendo que le quitara la vida. Increíble que alguien pudiera orar con tanto enojo. Jonás quería que Dios destruyera a Nínive, la capital de Asiria. Ahí vivía gente sanguinaria, cruel y despiadada, los peores enemigos de Israel. Sin embargo, Dios los estaba perdonando porque se habían arrepentido de sus pecados. La misericordia de Dios se estaba derramando más allá de Israel, y Jonás no podía aceptar esto. Jonás no estaba de acuerdo con esto. En su mente estaba claro que lo que merecían era la destrucción total. La palabra enojo usada aquí en el libro de Jonás en hebreo significa kara, que significa arder de cólera, airarse, encolerizarse, ensancharse, inflamarse al punto de desear lo peor. ¿Has experimentado alguna vez este sentimiento? Bueno, si entramos en detalles, creo que todos hemos experimentado un enojo. Tal vez no precisamente con Dios, sino con nosotros, entre los seres humanos. A veces nos parecemos a Jonás cuando las cosas funcionan del modo opuesto a nuestros deseos. Entonces Dios le respondió a Jonás con una pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué pasaría si el Señor nos hiciera la misma pregunta hoy? La respuesta debería ser no. Cada vez nos enojamos como Jonás. Solo podemos esperar consecuencias negativas. Al final del relato, Dios prepara una lección objetiva para el profeta a través de una calabacera y le enseña que Él nunca dejará de mostrar compasión por el ser humano perdido. Por lo tanto, si era misericordioso con Israel a pesar de sus rebeldías, también podía hacerlo con otros pueblos que se encontraban en la misma posición. Por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios se nota. Entonces, en esta segunda reflexión, en esta porción de la Escritura, considera que Jonás experimentó un gran enojo. El solo versículo 1 está lleno de un vivo relato o retrato de lo que Jonás estaba experimentando. La Biblia de las Américas traduce esto: pero esto desgarró a Jonás en gran manera y se enojó. Bueno, todos se enojan, decía el consejero que mencionamos en esta palabra de este mensaje, pero no es el enojo santo por la maldad y violencia que lleva a proclamar la verdad de Dios con pasión ni contender ardientemente por la fe. Esto es a proclamar la verdad en amor y actuar en consecuencia. Jonás da a conocer aquí un gran enojo que podemos decir se empezó a desarrollar desde el momento mismo de su comisión, razón por la cual trató de huir de ella. Jonás estaba lleno de ira. Cuando Jonás supo que Dios vio el arrepentimiento de Nínive y decidió no destruirlos, se llenó de ira. Muy seguramente Dios le habló a Jonás al respecto, como lo hizo con Elías cuando vio la humillación final de Acab, un malvado rey de Israel. Eso lo pueden leer en Primera de Reyes 21, 25 al 29. Entonces el profeta Elías no protestó a Dios por no ejecutar su juicio contra el malvado rey, que se humilló ante la palabra del Señor, aunque fue al final de sus días. Pero Jonás estaba lleno de ira, porque Dios tuvo misericordia de esa ciudad pagana, que no solo ofendía a Dios, sino a su propio pueblo. Se llenó de ira porque las cosas no salieron como él esperaba y sintió una gran incomodidad.
Jonás experimentó gran ira con gran intensidad, como más lo podremos ver en las lecturas más adelante, podemos leer. Lo demuestran sus palabras, deseando incluso él morirse. En el texto hebreo, la misma palabra que se expresa el mal camino de los ninivitas ahora es usada para señalar el gran mal que sintió Jonás, de su gran disgusto y enojo. Aquel que fue llamado para proclamar contra el mal camino de otros, estaba yendo por un mal camino. Aquel que debía proclamar un mensaje de arrepentimiento y fe para que el mal no destruyera una gran ciudad, ahora está siendo presa de un gran mal. Está cayendo él mismo en una gran maldad. El entendimiento de este hombre está totalmente distorsionado, su visión está acortada, en su ira no razona con el conocimiento del carácter de Dios, no está dispuesto a reconocer su pecado y volverse a Dios, simplemente considera que tiene razón de sentirse así, que está en todo su derecho de sentirse y expresar su desagrado contra Dios mismo. Y fue Dios quien lo mandó a predicar juicio contra Nínive. Fue Dios quien perdonó a Nínive ante su arrepentimiento. Entonces la conclusión lógica de Jonás es que fue Dios quien causó el enojo de Jonás. Entonces algunos piensan equivocadamente que está bien sentirse enojado contra Dios y que otros más blasfeman. Algunos otros más blasfemos llegan a decir que hay que perdonar a Dios, que permitir cosas malas en nuestra vida o de nuestros seres queridos. Esto puede ser una gran maldad, un gran pecado contra Dios. Dios es santo y justo, y todo lo que es o todo lo que Él hace es perfecto porque Él sabe. Incluso las injusticias que vemos, Dios en su providencia a su tiempo dará el pago a cada uno. Él dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cerca o está cercano, y lo que le está preparando se apresura. Dios es misericordioso con quien Él tiene misericordia. Dios narra en el Nuevo Testamento, donde está la historia de aquellos que trabajaron antes y de aquellos que comenzaron a trabajar después. Pero el pago es una parábola. El pago le dio igual, tanto para el que había comenzado a trabajar mucho más antes como el que recién se integraba. Parecía injusto, pero el dueño, el que pagaba, él era el que decidía si le pagaba igual o le daba de acuerdo a lo que había trabajado. Sin embargo, en esa historia, o es una parábola, leemos que Él dice: yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. O sea, nosotros no nos podemos disgustar o enojar si Dios perdona a una persona que hizo tanto mal y le dé la vida eterna, y tal vez lo hizo y tal vez no hizo mucho en este mundo, cosas buenas. Sin embargo, Dios le perdonó porque es grande en misericordia. Y muchos de nosotros que tenemos años de ser cristianos nos podríamos sentir en cierto sentido como disgustos, porque aquel que no hizo casi nada en la tierra por el camino del Señor ganó la salvación sin hacer nada, y otros que hemos trabajado tanto en la iglesia vamos a tener también la salvación igual que el que no hizo nada. Entonces Jonás estaba en esta situación. Él sentía que no quería que fuera perdonado aquel pueblo, pero el Señor le estaba demostrando a él la misericordia y que Él es Dios. Nosotros no podemos decidir por nadie, es Dios quien decide. Por eso en este relato Dios le enseña a través de la calabacera que Él nunca dejará de mostrar compasión por el ser humano perdido. Por lo tanto, si era misericordioso con los rebeldes de Israel, lo sería con quien Él quería hacerlo. Entonces por más que se hubiese enojado, más y más enojado Jonás, no iba a cambiar de pensamiento Dios, porque Dios es Dios y Él sabe lo que está haciendo y sabe con quién lo quiere hacer. Entonces nosotros también tenemos que aprender nada más a confiar en Dios y a aceptar la voluntad del Señor, porque la gracia de Dios está más allá de nuestro entendimiento. No nos toca a nosotros decirle a Dios cómo debe actuar, cómo debe hacer o qué debe hacer con los demás,
porque según nosotros, los demás merecen castigo por lo que hacen. No, es Dios quien trata con cada uno. Mucho menos cuando nosotros somos objeto de su misericordia también diariamente. Diariamente Dios nos permite la oportunidad de estar en pie, en tierra todavía, nos permite que estemos recibiendo de su misericordia. Aún no nos ha quitado el aliento de vida. Y por eso no podemos sentir envidia ni egoísmo porque Dios perdona a otros que han sido más malos que nosotros o que pensamos que no merecen la misericordia de Dios, porque hay cosas en este mundo que hay gente que ha hecho y uno dice, este no tiene perdón de Dios. Pero si Dios quiere perdonarle, ¿qué somos nosotros para evitar ese perdón? Si Dios tiene amor por él, si Dios le quiere perdonar sus pecados, si Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, entonces todos estamos en la condición de recibir misericordia de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿albergamos nosotros ira en nuestro corazón por algo? No sé, renunciemos a ella en favor del perdón. Deja que el Espíritu Santo cambie lo que sientes. Con cada paso de obediencia que damos, la paz de Cristo aumentará y la ira desaparecerá. Y seamos felices. De algo no es en vano que está escrito esta lectura de Jonás, la historia y la vida de Jonás, como él quiso arder de enojo porque Dios estaba teniendo misericordia de un pueblo que él no quería que Dios le perdonara. Quizás esa puede ser nuestra lucha. Tenemos envidia de que alguien es tan malo, alguien crece, enriquece, dice uno, siendo tan malo, ¿cómo crece? ¿Cómo se le aumentan sus riquezas materiales? Y a veces hasta le deseamos el mal y decimos, ojalá nunca alcance la salvación. Puede haber un pensamiento así negativo, pero no debemos ser así. Dejemos que Dios haga su obra como Él quiere hacerlo. Es Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta circunstancia? No podemos cambiar absolutamente nada. Solo hay que aceptar la voluntad de Dios. Él es el que debe hacer lo que tiene que hacer. Si Jonás estaba espiritual y emocionalmente muy afectado, no sé qué etiqueta le pondríamos hoy en día a este problema. Podría ser un problema psicológico, pero la Biblia señala que era una gran maldad, un gran pecado, que Jonás se airara contra Dios porque Dios estaba teniendo misericordia de un pueblo. Entonces, cuando la misericordia es para él, ¡qué alegría! ¡Qué maravilloso es el Señor! Pero cuando es para el que le aborrece, ¡qué tristeza y depresión! ¡Qué injusticia! Esto es una locura. Esto no tiene pie ni cabeza, no tiene justificación alguna. Pero era la experiencia viva y real de Jonás, en lo cual seguiremos hablando nosotros o seguiremos leyendo las Escrituras para poder entender todo este contexto de la vida de Jonás, por qué estaba en ese punto. Pero podemos reflexionar en este instante acerca de esto, de cómo a veces nosotros también sentimos y podemos pecar sintiendo este sentimiento hacia otros que pensamos que no merecen la salvación o que no merecen la misericordia de Dios. Pero ¿cómo podemos concluir nosotros en esto? Bueno, en estos tiempos de anarquía y rebelión contra la autoridad legítima, las protestas y vías que hay muchos en el mundo, la tensión y hacer toda suerte de reclamos, no solo en el mundo entero, sino en nuestra propia nación, en nuestros pueblos, como vivimos. Cuando muchos están enojados contra el gobierno, contra los agitadores de violencia, contra las políticas económicas, salen a las calles, hacen sus peleas contra el modelo de salud, contra todos. Hay protesta, vemos nosotros en cualquier país del mundo y vemos esto que está pasando. Y debemos preguntarnos, como cristianos, nuestra nación está viviendo en nosotros como pueblo de Dios un llamado hay que hacer al arrepentimiento y esperanza de perdón en Cristo, al considerar la confianza de este pueblo solo en Dios y no en el gobierno de turno, porque la mayoría de personas, incluso los cristianos, están esperando que el gobierno haga algo, que el gobierno cambie esto y que lo otro para que se mejore la situación económica.
y que tienen que hacer estos movimientos alternativos, y a veces, aún siendo cristianos, nosotros andamos metidos en política en vez de estar buscando a Dios en oración, pedir que este pueblo se arrepienta, porque lo que necesita este pueblo no es un mejor gobernante, sino a Dios en el corazón del gobernante o del mundo, o de las personas, de los políticos que rigen esta nación o cualquier otra nación. Entonces, nosotros no podemos enojarnos como lo hizo Jonás, porque todo esto está mal. Todo, vemos todo está mal a nuestro alrededor. Pero ¿qué nos vamos a enojar? ¿Qué ganamos con enojarnos si no depende de nosotros? Por más que me enoje, yo no puedo cambiar las cosas. Solo Dios puede cambiar. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? No enojarnos, buscar a Dios en oración, que tenga misericordia del pueblo, de tu pueblo o de mi pueblo, para que Dios haga entender al pueblo lo que necesita saber para poder cambiar esta situación. Entonces, no tratamos de vivir una vida como la que vivió Jonás. Es un ejemplo para no hacerlo. Necesitamos realmente buscar a Dios en oración, buscar a Dios cada instante, cada mañana, y pedir a Dios misericordia. Y no olvidemos que en último término solo Dios puede obrar en los corazones, solo Dios puede dar fe y arrepentimiento, solo Dios puede. Él es el único medio, es el medio que usa la proclamación de su palabra, ya que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, la cual debemos creer, practicar y proclamar. En esto debe estar nuestro gozo, no en otra cosa. Así vamos siendo alejados del enojo, que en últimos términos es enojo contra Dios. Cuando estamos enojados de las cosas, si usted ha experimentado algo, de repente usted comenzó un proyecto y no le salió como quiso, y se enojó tanto, y quizás hasta lloró de enojo, de cólera, de rabia. Ese enojo es contra Dios, aunque quizás no le dijiste a Dios, pero estás enojado contra Dios. Entonces, en vez de enojarnos, aceptemos la voluntad de Dios y pidamos a Dios que nos aumente la fe en nuestro corazón, y de saber y de creer que todo pasa por alguna razón, y Dios tiene la respuesta, el control de nuestras vidas. Así que debemos creer, practicar y proclamar eso, y que ese sea nuestro mayor gozo, tener fe, proclamar siempre su palabra, y así vamos cada vez más creyendo más a Dios y estar menos enojados, porque de nada nos servirá. Solo confiemos en Dios. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Hermanos, así aquí ha sido la reflexión del libro de Jonás.